expliquemos. Vamos a ver lo que serían las uniones. A ver, uniones químicas, ¿sí? Vamos a entrar un poquito más profundo en qué son las uniones químicas, ¿sí? Una unión química es un entrelazamiento o un compartimiento entre átomos, ¿sí? ¿Cómo se produce ese entrelazamiento? Puede hacerse de dos formas, dependiendo del tipo de enlace. Si es iónico o si es covalente, ¿sí? En un enlace iónico, lo que se produce es una transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir que hay una transferencia de electrones? Que hay un elemento que gana electrones, ¿sí? Ese elemento que gana electrones se llama anión, que ya lo habíamos visto antes, y era cuando un elemento tenía que carga negativa. ¿Te acuerdas que ganaba electrones? Y hay elementos que van a tender a qué? A perder electrones. Esos elementos que pierden electrones se llaman cationes, ¿sí? Y lo reconocemos porque tienen carga positiva, porque perdieron electrones, ¿sí? ¿Qué pasa en el enlace covalente? En el enlace covalente lo que sucede es que comparten electrones, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Vamos a ver una cosita ahora. La electronegatividad. La electronegatividad la vamos a definir como la capacidad de un átomo para atraer electrones. Bien, hay átomos que son muy electronegativos, o sea que pueden atraer electrones más fácilmente, y hay átomos que son poco electronegativos, o sea que le cuesta atraer átomos, ¿sí? Bien, entonces, la electronegatividad es la capacidad para atraer electrones. Hay elementos que atraen los electrones fácilmente y hay otros que no. Por ejemplo, si yo dibujo la tabla periódica, bien, la electronegatividad crece hacia arriba y crece hacia allá, siendo el flúor, el elemento de esta punta, el más electronegativo. Nadie lo supera, su electronegatividad vale 4. ¿No hay otro más grande? No, es el más grande de todos. ¿Por qué tú no tienen? Porque son gases nobles, no reaccionan. Y el menos electronegativo es el que está acá abajo, el francio. Este raro, ¿sí? Que es 0,7. Nadie está por debajo de él. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, por eso es que podemos explicar estos tipos de enlace. En un enlace iónico hay un elemento que es muy electronegativo y otro muy poco electronegativo. El muy electronegativo le quita el electrón y ese es el anión, porque gana un electrón. Es muy electronegativo. En cambio, el que es poco electronegativo pierde su electrón. Por ejemplo, si yo pongo el flúor ante el francio, obviamente el francio pierde su electrón porque tiene una electronegatividad muy chiquita. En cambio, los enlaces covalentes bien comparten electrones. ¿Qué pasa? Los enlaces covalentes se dan cuando tengo átomos que tienen electronegatividades muy parecidas, ¿bien? O sea, ninguno destaca sobre la otra. Ahora, si yo me enfrento ante Luca, yo le gano, porque hago de cuenta que mi fuerza, soy más fuerte, entonces soy más electronegativo. Pero si yo te pongo a pelear a vos contra vos mismo, contra tu gemelo, son ambos iguales, son muy parecidos. O sea, declararíamos un empate. Entonces, ninguno gana, ninguno pierde. ¿Qué hacemos? Compartimos. Entonces, por eso comparten electrones. Debido a las electronegatividades, entonces, si yo resto este simbolito que dice delta EN, es diferencia de electronegatividad, quiere decir que yo tengo que restar las electronegatividades, ¿sí? Si yo resto las electronegatividades, puedo armar una tabla que me va a explicar cómo van a ser los tipos de enlaces. Entonces, veamos cómo me queda esta tabla. Un enlace puede ser covalente, ¿sí? Si está de 0 a 1,7. ¿Bien? Mientras que va a ser iónico cuando esté
sea más de 1,7 la diferencia Este de es polar electronegatividad. y este no polar. Este es no polar, Al revés. el primero es no polar y luego es Tengo una duda. polar. ¿Siempre se restan? Siempre resta. Entonces, ahora vamos a distinguir un polar. Un polar va de 0 a 0,4, mientras que un polar va de 0,5 a 1,7. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tenga polo? Bien, que tenga polo quiere decir que hay un átomo que tiene una mayor densidad de carga y tiende a llevarse los electrones en ese compartimiento. Mientras esto que sea polar, o sea, un átomo tiene un polo y tiende a llevarse los electrones. Mientras que una no polar, ¿bien? Quiere decir que son átomos muy parecidos, ¿bien? Y que es muy difícil que entre ellos haya alguien que tenga una diferencia más. Entonces, ¿cómo distinguimos una polar? Bueno, si la diferencia, si da 0, ¿bien? O sea, entre 0 y 0,4 es no polar, ¿bien? Veamos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, te doy nitrógeno molecular, ¿bien? Entonces, veamos, tengo que hacer la diferencia de electronegatividad del nitrógeno, porque estos son dos átomos de nitrógeno unidos, ¿sí? Así, algo así. ¿Bien? Entonces veamos. Nitrógeno. Nitrógeno vale 3. ¿Cuánto sería? 3 menos 3, porque son dos hidrógenos. No entendí. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Que me pueda uno solo, digamos. Acá dice N2. Quiere decir Pero que ponerle hay... en el ejercicio, viste ¿Qué que dice yo acá? así. N2. Son dos nitrógenos juntos. Igual a 0. Porque son 3 menos 3, 0. Es lo mismo. Pero ponele, viste que ayer me diste ponerle Eran átomos flúor, distintos. flúor menos flúor y cloro. Sí, son átomos distintos. Bueno, me puedes dar uno así, ponerle y uno así, Te como puede lo dar que hice. sean del mismo átomo Y ponerle, o pueden ser que mira, sean distintos átomos. N3. Y bueno, sí, no existe N3, ¿sí? Entonces, Solo N2. N2, lo máximo que puede hacer es N2, ¿sí? Ya vamos a ver otros casos, ¿sí? Pero podemos ver que acá, ¿qué pasa? Están uniéndose dos átomos de nitrógeno. Por eso es que hago nitrógeno menos nitrógeno, ¿sí? Eso me da 0. Entonces veamos, me da 0. ¿Qué dice acá? Si me da 0 es covalente, No no polar. polar. Listo. Entonces, esto es un enlace. Esta molécula presenta un enlace covalente, no Polar. polar. Listo. Bien. Veamos otra. Por ejemplo, te puedo poner NaCl, cloruro de sodio, de la sal de mesa. ¿Qué? Entonces, ¿qué tengo acá? Nitrógeno menos cloro. No, sodio, Na. Ah, Y cloro. Tengo que hacer esa diferencia. Na 0,9 Bien, menos 0,9. el Pero otro eso, que ese es el chiquito, ese va después. Y el cloro, cloro. Listo, cloro. allá, Menos 3,0. 3,0. Hacemos la resta y me queda 2,1. 1. Bien, veamos dónde cae. 2,1 según la tabla es más que 1,7, o sea que es iónico. Y solamente iónico. Iónico. Listo. Bien, veamos otra. H2O, agua. Agua. Bueno, acá que tengo un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno. No importa que acá haya este 2. El enlace principal está entre hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces sería, la variación de electronegatividad sería la del oxígeno, 3,5, ¿sí? Menos el agua. Menos la del hidrógeno, Hidrógeno. 2,1. Bueno, esto que tengo, 3,5 menos 2,1, 1,4. Veamos dónde cae. 1,4 cae acá, entre el 0,5 y 1,7. O sea que es covalente polar. No, polar. Esto es un enlace covalente polar. ¿Sí? Eso es todo. Ahora vamos a ver una ley que dice acá abajo, ¿sí? Que es la teoría del octeto de Lewis. ¿Bien?
La teoría del octeto de Lewis explica lo siguiente. Dice, acá, siempre habla, es un átomo busca completar 8 electrones a su alrededor, ¿sí? Para así alcanzar ahí dice CE, es configuración, Electrónica. que ya lo viste, ¿sí? Configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Qué quiere decir gas noble más cercano? Esto quiere decir gas noble más cercano. Esta última fila que está acá de morado busca la configuración del gas noble más cercano. El gas noble más cercano es esta última fila. Ellos son los gases nobles, dicen gas noble, no gas inerte, ¿sí? Ellos son perfectos. Entonces, busquen la configuración del gas noble más cercano. Ellos son perfectos. Entonces, lo que estos elementos van a tender a hacer es querer parecerse a ellos, ¿sí? Por ejemplo, mira, el nitrógeno, ¿a qué grupo pertenece el nitrógeno? Fíjate acá arriba, ¿a qué grupo pertenece? El grupo 15. Pero fíjate abajito, ¿qué dice entre paréntesis? BA. 5A. Ese es el número romano. Este es el grupo 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que el nitrógeno a su alrededor tiene 5 electrones. ¿Sí? ¿Cuánto le falta? Y fíjate, ¿cuál es el gas noble más cercano? El más cercano, ¿quién es? El neón. El neón, ¿cuántos electrones? ¿A qué grupo pertenece? Grupo 18. 18, bueno, restarle 10, ¿cuánto es? 8. 8. Tiene 8 electrones. ¿Bien? ¿Me van a tomar esto también? No, te estoy explicando a qué hace referencia el teorema del octeto de Lewis. Este es el tema que viene, ¿sí? Ya lo estamos viendo. Bueno, lo que busca el nitrógeno es querer parecerse a su hermano neón. ¿Y para eso qué tiene que hacer nitrógeno? Buscar la forma de ganar, ¿qué? 3 electrones. Y si el nitrógeno gana 3 electrones, se parece al neón. El nitrógeno gana 3 electrones, o sea que hay alguien que pierde o hay alguien que le compartió 3 electrones. ¿Sí? Ya vamos a ver. Pero a esto hace Que referencia... el neón le compartió 3, digamos. No. El neón no puede tocarlo a nadie. Ellos son perfectos y nadie los toca. Todos estos quieren parecerse. Exactamente. Y todos estos quieren parecerse. ¿Sí? Ellos son perfectos, nadie los toca. Pero todos estos quieren parecerse. ¿Y en qué forma, digamos, si quieren parecer no tener ninguna... En tener la misma cantidad de electrones. Ah. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa?